2022, Colombia les da la mejor de las bienvenidas. Mi nombre es Reina Rodríguez y mi compañera Luzmeri Aguilar. Tenemos el gusto de presentar a una invitada súper especial y cuando ustedes la conozcan van a ver por qué les decimos súper especial. Ella es una joven que nace en Madrid, España, vive en Londres, tiene 17 años, desde ahí empieza a ser especial. Aparte, es estudiante de ciencias bioquímicas y matemáticas. ¿Por qué es especial? Ella tiene varios ejemplares, de los cuales nos va a platicar un poquito de todo eso. Su nombre es Diana Parreño Ignacio. Es un gusto tenerte aquí en Encuentros Virtuales Creativos 2022 Colombia. Bienvenida, Diana. Muchísimas gracias, el gusto es mío, un placer. Bueno, Diana, te noto como algo un poquito tímida, pero yo sé que si empezamos a tocar tu tema, fluye. Diana, ¿qué es lo que tú haces exactamente como bloguera? Bueno, yo como bloguera lo que hago es escribir historias cortas, se llaman usualmente novelas ligeras, tocando varios temas en general, puesto las novelas ligeras se me hacen un poco difíciles porque debes resumir una historia muy detallada y muy desarrollada en muy pocas palabras. Usualmente para hacerlo utilizo los temas de terror, comedia romántica o romance ligero, o recuentos de la vida, que son historietas como más tranquilas que usualmente se leen para pasar el rato y para darle al lector un buen momento de lectura y de relajarse. Diana, ¿y en qué momento haces todo esto? Te lo digo porque, por ejemplo, la bioquímica y las matemáticas son materias de verdad muy pesadas. Tú tienes 17 años, me iba a remontar y te iba a decir, casi como yo en la cuestión del estudio de las matemáticas, pero no te creas, nada más es sumar y escribir, así que me lleva superada, pero todo bien. Entonces, ¿en qué momento haces todo esto? ¿Te absorbe mucho tiempo la escuela? Eres muy joven y aparte ser bloguera y sacar tanta inquietud para escribir, ¿en qué momento lo haces? Usualmente utilizo el tiempo que entre estudio. Yo tengo unas técnicas de estudio que requieren tener ciertos tiempos entre materias para relajarme y poder liberar un poco el estrés y demás. Por ejemplo, utilizo lapsos de 30 minutos y en esos lapsos de 30 minutos, cuando el cerebro ya lleva trabajando un buen rato, en este caso para mí bioquímica, me viene muchísima inspiración de todo y utilizo esos 30 minutos primero para redactar todas las ideas que tengo. Quizá después de una hora, los siguientes 30 minutos, empiezo más o menos a imaginar más o menos cómo va a ser mi historia. Y al final del día, después de acabar todos mis estudios, después de darme una ducha, escribo una pequeña historia que usualmente tiene este nombre llamado One Shot, que son novelas o historietas de un solo capítulo. Entonces, hay veces en las que las dejo así como están porque me gustan mucho, quizá les dé unos retoques y demás, y lo publico a las mañanas siguientes, en la mañana, o quizá quiera desarrollar un poco más una historia, quizá quiera, no sé, me venga la inspiración de decir, puedo alargarla un poco más, puedo hacer que sea un poco más larga, intrigar más a los lectores y puedo durar quizá 3 días para terminar una historia y poder subirla. Qué interesante, pero tú también haces tú misma las ilustraciones de cada historia o tienes a alguien que te ayude a hacer esas ilustraciones. Usualmente no suelo tener ilustraciones. Las pocas veces que tengo ilustraciones, la primera vez tuve ayuda. Utilicé unos recursos que me dieron en la aplicación en las que subo mis blogs. Se llama Mino, es una aplicación de comunidades. Y gracias al hecho de que a algunas chicas de esta comunidad les gustó bastante algunas de mis historias,
me ayudaron, ellas eran editoras e ilustradoras y me ayudaron también con el proceso de edición y ilustración de algunas historias también. Oye, Diana, hay una cosa que yo creo que todo el mundo están tan interesados como yo, saber cómo es un día de Diana. Tu escuela, los escritos, pues todos tus diseños, subir, bajar a plataformas, ¿cómo es tu día? Bueno, usualmente, antes de que nada aclarar, yo blogueo, depende de mi estado de ánimo. Lo bueno es que tengo en mi aplicación una, digamos, como una barrita en la que pongo cada cuánto puedo escribir, por ejemplo, esta semana. Digo, esta semana más o menos creo que puedo subir 2 o 3 historias. Hay veces que digo, estoy en hiatus, no voy a subir ninguna o una. Entonces, es dependiendo a veces de la semana, pero usualmente suelo subir 2 a la semana. Teniendo esto en cuenta, por ejemplo, para mí mi día en la mañana siempre suelo escribir lo que sueño o lo que me ha venido a la mente la noche anterior tratando de dormir. Siempre me ayuda mucho a no tener bloqueo artístico ni, o sea, para evitar ese tipo de bloqueo. Y si no, cuando algún día me quede bloqueada, puedo utilizar las ideas que pueden parecer muy locas, pero siempre te ayudan muchísimo a la hora de escribir. Después, cuando entro a clases, en Londres tenemos Sixth Form, en el que estoy año 12, nos suelen dar un horario lleno de horas libres, digamos. Y en estas horas libres pueden llegar a ser 3 horas de puro estudio independiente y es bastante pesado. Así que usualmente utilizo mi técnica de estudio y también suelo utilizar esos tiempitos para a veces chequear más o menos cómo van las historias, reseñas, comentarios que me han dejado, ver más o menos cómo les ha gustado o cómo les ha afectado a mi comunidad, mis historias y poder mejorar o ver qué puedo cambiar, el tipo de romance que les gusta o que les hace gracia, que no, que está de moda y que no. Es bastante complicado a veces seguir las modas de hoy en día porque suelen cambiar con mucha rapidez y es muy fácil quedarte obsoleto y y que tus historias empiecen a decaer en popularidad, pero igualmente trato de hacer lo mejor que puedo, intento leer y también en ese tiempo historias de otras bloggers que son como yo, que suben 1 o 2 veces a la semana, que son bastante actualizadas. Y también utilizo algunos tiempos. Me gusta mucho la creación de personajes, me encanta, me apasiona, es algo que siento que es lo primordial a la hora de escribir. Eh, Suelo utilizar los tiempos de más o menos 1 hora, pongamos, en crear un personaje de cero, empezar a analizarlo psicológicamente, a veces también para divertirme un poco, ¿no? Digo, es otra persona más o menos. Y ya lo último, después de mi jornada de estudios en la mañana que estoy en clases presenciales, cuando llego en la tarde a mi casa, eh, hago lo que he mencionado antes, estudio, debido a que lo que estoy estudiando ahora mismo requiere muchísimas horas de estudio al día. Intento meter esos lapsos creativos para poder escribir y, como digo, al final del día intento escribirlo lo más que pueda y si a veces hay días obviamente que no puedo, no me da la vida, intento grabarlo con una nota de voz, poner quizá lo que quería hacer, más o menos, cómo quería estructurarlo y demás. Y para el día siguiente poder terminarlo en la mañana o poder publicar en la mañana. O incluso hay veces que cuando no subo por mucho tiempo, subo una actualización pequeña, un pequeño spoiler de adivina qué va a pasar con este personaje o adivina qué va a ser lo siguiente y demás. O sea, Diana, que tú cada historia la cuentas en un solo capítulo, pero también le das secuencia. O sea, por ejemplo, el personaje de esta semana puede tener una continuidad en 15 o 20 días de esa misma historia. O cómo haces todo este proceso dentro del blog.
Usualmente la aplicación en la que yo subo mis blogs me ayuda muchísimo en ello porque eso es una aplicación que está constantemente, digamos, una comunidad activa. A veces, por ejemplo, si yo hago, digamos, un inicio de personaje, digamos que pongo una historia de un solo capítulo sobre un personaje en la que le ha pasado algo, es comedia o es romance, y al día siguiente pongo una encuesta y digo, chicos, ¿les gustó? ¿Quieren una continuación o cómo lo ven? Y me empiezan a dar votos y dependiendo de los porcentajes, usualmente decido si van a salir o no. Y para ordenar esto también tengo carpetas, lo que se llaman wikis en la aplicación. Si a una persona le ha gustado el personaje y quiere seguir viendo su historia, puede entrar a su wiki, que se llama, y seguir su historia. Y en caso de una historia aparte, o sea, que sean más de un personaje y demás, pasa usualmente lo mismo, aunque no me gusta mucho alargarlas por más de 5 capítulos, porque pues le quitan el encanto de ser como las modas de hoy en día, que es rápido y sencillo, básicamente. Tu día está lleno y yo creo que está saturado, pero me llama la atención, en un par de veces has comentado tus técnicas de estudio y sí me gustaría, si es posible, que nos las des, porque ese es un buen tip para, pues para todos los jóvenes, para todas las personas que siguen estudiando, les va a ayudar mucho. Entonces, dame unos tips de cómo son esas técnicas de estudio. Bueno, usualmente yo utilizo varias al mismo tiempo y porque yo tengo un problema de concentración muy alto y creo que es algo que les pasa a la mayoría de la gente de mi edad y es que a veces te distraes con el móvil o con alguna red social y dejas de lado todo. Lo primero que nada diría es instalar aplicaciones de bloqueo de redes sociales. Son aplicaciones como se llama Tree, que es una aplicación que cuando coges el móvil directamente no te deja, te bloquea, te dice durante 30 minutos no puedes agarrar el móvil, o sea, no te deja ni desbloquearlo ni nada. Es un poco estricto, pero pues al menos pues si te entra una llamada de demás que sea de emergencia, puedes hacerlo, pero el demás no. Eso sería lo primordial. Luego, a la hora de estudio, el cerebro humano es incapaz de concentrarse en algo full, full capacidad, es incapaz por más de 25 minutos. Así que no recomiendo tirarse 3 horas estudiando el mismo tema porque va a haber un punto en el que tu cerebro ya no quiere más y solo va a estar leyendo por leer. Usualmente hago espacios porque yo estudio 3 asignaturas, que es biología, química y matemáticas. Hago diferentes actividades también. Por ejemplo, pongamos que tienes deberes y aparte tienes un examen la próxima semana de biología. Pues vamos a estructurar el día, la tarde o como sea su día, en varios bloques de 25 minutos, de 25 a 30 minutos y vamos a poner, digamos, si dispone más de 5 horas, 3 descansos de 30 minutos. Y los espacios, poniendo, por ejemplo, digamos, los primeros 25 minutos los voy a dedicar a la tarea nada más. Luego como ya estoy metido en biología y demás, ya he hecho la tarea y estoy entendiendo un poco el tema, voy a repasar lo que he hecho hoy. En esos siguientes 25 minutos me voy a dar un descanso. Luego vamos a seguir con otra asignatura porque yo creo que ya me he saturado bastante de biología. Vamos a ir con química. Si he tenido química ese día, repaso lo de ese día. Y si no he tenido, repaso lo que puedo tener al día siguiente para más o menos entender el tema. Y con matemáticas, más o menos 3/4 de lo mismo. Y dependiendo de más o menos cada persona, los estudios que tiene, lo que necesita, lo va poniendo en sus bloquecitos. Yo, para hacerlo más bonito y más entretenido para mí, tengo como una especie de pizarrita y lo voy colocando cada cosita y la verdad me entretengo mucho esa media hora en la tarde que estoy un poco, cuando llego a casa que no quiero empezar todavía a estudiar, empiezo poco a poco a hacer esto, me siento más productiva y me anima a empezar a estudiar. Qué bien. Entonces, la técnica tuya es saber estructurar cada materia según tu conveniencia. Es una forma muy bonita, pero hay algo que me llama la atención y es
escribir realmente es algo muy diferente a lo que tú realmente estudias. ¿Cómo sacas esa conclusión? ¿Cómo nivelas la escritura con la matemática? Porque realmente, pues muchos decimos, la escritura como tal, el lenguaje español, el castellano, es diferentísimo a los números, pero tú encontraste ese punto de equilibrio. ¿Cómo hiciste para concatenar ambos sentidos? Bueno, yo llevo escribiendo desde que tengo 11 años, la verdad. Siempre le agarré gusto a la escritura y expresar todo con palabras. Y llegó un punto en el que me enamoré de la escritura y dije, quiero dedicarme a esto. A los 13 años encontré matemáticas avanzadas con álgebra y mi corazón se partió en dos, la verdad. Le agarré mucho gusto a los números, a geometría también, trigonometría no tanto, pero pues ahí estamos. Y empecé a pensar, son dos cosas muy distintas y de algo voy a tener que comer en el futuro. ¿Qué hago? ¿Cómo lo escojo? Y es que yo en lo personal eh, pienso que se puede estructurar. Tenemos dos lados, digamos, tenemos dos lados en el cerebro, está el derecho y el izquierdo, uno creativo, uno más numérico y rígido. Y en este caso, para mí, las matemáticas se me hacían como algo más práctico del día a día. Y luego la escritura la veía como una pasión que yo tenía, en la que me podía expresar como persona. Para mí, los números y la ciencia son algo que utilizo día a día en lo que veo, pero a la hora de la escritura es algo como más personal, es como algo que viene de mí. No sabría cómo expresarlo bien en palabras, pero si tuviera que, diría que mi yo de puertas para afuera es matemático, pero dentro de mí soy muy de letras y de escribir y hay veces en las que, por ejemplo, si voy por la calle, imagino a veces esto es un trauma que yo tengo por los problemas de matemáticas que me ponían de pequeña, de que el edificio mide 50 metros y luego tiene de ancho 84 metros y tal. A veces me pongo a pensar y a calcular, pero luego si me fijo bien en el edificio, me gusta describirlo de una manera bella o cambiarle, imagínense la línea del tiempo, cómo se vería este edificio 80 años atrás, algo así. Entonces son dos cosas que siguen funcionando en mi cabeza y que digamos que se unen totalmente. Toda la gente nos va a dar la razón que realmente cuando dijimos que era una chica especial, una invitada especial, ahí la respuesta. O sea, tantas actividades, tiempo y oportunidades, tu tiempo estructurado, entonces eso da oportunidad. Y algo que dijiste es muy, muy cierto, o sea, todos tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, pues úsalos comúnmente, los dos los dejamos a un lado, ¿verdad? Entonces tú, sin embargo, le has sacado el provecho a todo esto. De las cosas malas, dices tú, mi trauma de matemáticas, hoy lo ves del lado positivo de una cosa, pues bella, y es más, te fijas tiempo atrás, te fijas tiempo adelante. ¿Qué hay con estos géneros? ¿Qué tan fácil o qué género para escribir te es más fácil? Digo, porque escribes diferentes géneros, entonces, ¿en qué momento? ¿Cuál es el género que más te gusta? ¿Cuál es el que es más difícil? El género que más fácil me resulta escribir sería el de recuentos de la vida, porque recuentos de la vida son pequeñas historias que hay veces en las que son incluso anécdotas mías. Eso es como un monólogo que tengo de que me ha pasado algo interesante en el día y decido escribirlo con un personaje y a veces puedo meterle un poco más de drama, un poco menos, pero es algo que le entretiene a la gente porque yo lo que siento es que lo encuentran como que pueden relacionarse con el personaje, es como que se pueden identificar. Es como, podría ser yo perfectamente. Y entonces se entretienen con esas pequeñas historias y es muy fácil porque es algo que me ha pasado y puedo escribirlo perfectamente desde mi punto de vista. Y a veces añadirle un poco más de drama también es algo que a veces se suele hacer a la hora de, por ejemplo,
contar algo que ha pasado a una amiga, cotillar sobre un tema, es algo que se hace muy fácil. Pero no diría que es mi favorito. Pienso que en lo general, mi género favorito para, para leer y escribir es el romance ligero. Romance ligero no es una obra de romance puro como podríamos ver en películas que son un romance muy intenso y demás. Como yo soy adolescente, no tengo idea sobre el amor. Entonces tengo una idea muy idealizada sobre el amor y usualmente no me gusta mucho, digamos, como que exagerarlo. Pienso sobre el amor de una manera más calmada, algo que es que ocurre en la vida, no es lo primordial, es como un sentimiento más que se une con el resto para crear una persona. Entonces, este tipo de obras creo que incluso son más difíciles de lo común porque tengo de que describir el sentimiento. Usualmente utilizo personajes adolescentes porque, bueno, soy personal, soy un adolescente. Describir cómo un adolescente se enamora, pero tengo que dejar claro que no se está enamorando. Es solo ese pequeño sentimiento que se tiene, pero que desde el punto de vista de un adulto dice, ay, qué bonito, es el primer amor, el primer enamoramiento, pero para un adolescente que lo lea es como, eso es el amor en general, ese es el amor de mi vida, así se ve el amor. Y suele ser muy bonito de leer también porque, bueno, usualmente utilizo un lenguaje un poco más, digamos, erudito, así para poder como darle un poco más de sentimiento como ligero, como una pluma. Entonces, ese a mí también lo general es algo que me gusta mucho leer y hay algunas que otras escritoras que he leído que son más o menos de mi edad, que lo escriben de una manera tan preciosa que la verdad me animé mucho a escribir de este género. Entonces la parte bonita tuya es mirar la realidad en la que vives y transformar esa realidad en algo que realmente tú crees y que crees que es así para expresarle a los demás. Uh-huh. Sí, Bueno, en efecto. y en ese sentido, entonces, ¿qué opinan tus compañeros, todos aquellos que te siguen en las redes? ¿Cuáles han sido esos links, esos comentarios bonitos que más te han llamado la atención? La verdad, nunca se me va a olvidar, la primera vez que me animé a subir una historia, un blog, obtuve mi primer comentario. Nunca nadie me había comentado una historia, nunca había nadie que yo conociera, que no conociera, perdón, leído una de mis historias y me acuerdo todavía de mi primer comentario. Dijo, wow, es tan hermoso que me pasé de parada en el bus de lo ensimismado que me quedé leyéndola. Fue un sentimiento que de verdad nunca se me fue. Dije, yo siempre fui reservada con mis historias porque siempre pensé que era algo más privado, porque como ya lo dije, la escritura es algo más privado de mí, es algo más personal y dejar que alguien lo lea me da mucha vergüenza. Y esta vez que lo mostré fue, y recibí un buen comentario, fue solo uno, pero fue un sentimiento tan bonito que brotó en ese momento que dije, me voy a dedicar a esto, necesito mostrarle al mundo cómo escribo, o sea, mis historias, todas las ideas que tengo. Entonces, desde ahí empecé a tener, hay algún que otro comentario que sí me ha llegado a afectar, que no es del todo positivo y obviamente pues uno tiene que fijarse más en el lado positivo porque hay muchas más personas que les alegra y les ayuda en su día a día leer estas pequeñas historias, les distrae quizá de un día malo que han tenido o quizá es una motivación para ellos para hacer lo mismo. Entonces intento enfocarme en esos comentarios
Y usualmente cuando hago encuestas, la verdad me encanta ver porque me salen porcentajes y me salen estadísticas, que es algo que también me encanta con los números, de todas las personitas que me leen. Puedo tener información más o menos de ellos, de qué tipo de, más o menos en mi audiencia actualmente, lo he revisado hace unos 2 días, el 64% de los lectores les encanta el romance ligero. Luego había un 20% más o menos que les gustaba más la comedia. Y entonces el resto ponían cualquier género de esta escritora me gusta. Y es que ya lo de es que eso me encantaba, por favor. Y luego leías, por ejemplo, estadísticas, por ejemplo, creo que es el 80% de mis lectores son mujeres. Y también entonces a veces te ayuda también para poner ciertos tipos de historias o ciertos tipos de punto de vista, ¿no? Pero es que es algo, o sea, es estar conectado con tu comunidad. Me encanta ser bloguera porque aparte que recibes también retroalimentación de manera casi instantánea. Si yo subo ahora mismo un blog, quizá en 10 minutos ya me llega un comentario diciéndome, ay, yo pensaba de que este personaje se iba a ir con este o no sé qué. Y es algo que me da ideas o que me puede ayudar a decir, puedo desarrollar otro tipo de historia. Y creo que la verdad no cambiaría el método en el que publico, pero para nada. Todos esos comentarios negativos te van a servir para sacar el lado positivo. Así que lo negativo también sirve, lo convertimos en positivo. Así que tú eres una chica, 17 años, muy joven, pero con una mentalidad y una madurez de veras que impresionante. En tus redes sociales no las puedes volver a repetir, las has comentado ahorita, pero específicamente ahorita, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde sabemos dónde encontrarte? ¿Cómo buscarte? Pues suelo preferir, por ejemplo, Amino, es una aplicación con varias comunidades. Me pueden encontrar en Armis, Animex, o casi todas que instalen. Lo malo de esa aplicación es que hay tantas comunidades, pero tantas que te pierdes muchísima gente y muchísima información. Pero la aplicación es Amino y mi username, que digamos sería mi nombre de usuario, sería HXR y 3 U's. Luego, por Instagram usualmente suelo informar de cuando voy a subir, digamos, una historia o quizá una ilustración o algo así, que es lo mismo, es el mismo nombre de usuario que el de Amino, es HXR y 3 U's después. Y usualmente, pues entre esas dos redes sociales que tengo, suelo manejar para informar a mis lectores de que voy a subir. Es muy excelente. Te cuento que conozco jóvenes, incluso mis hijos son, pues la menor tiene 22 años, pero te cuento que la capacidad tuya de transmitir, de escribir, de vincular tanto lo que es la lengua como la matemática, que son dos cosas que la mayoría de los jóvenes no vinculan, es admirable. La manera como le transmites a los demás todo eso que tienes en tu interior es uno de los puntos básicos. Y hay algo que también me ha gustado mucho de tu manera de expresar, es la manera como tienes un tiempo diseñado, como tienes un tiempo estructurado para hacer tus deberes y toda esta cantidad de cosas que haces. Eres una mujer muy joven, pero te auguro que vas a tener grandes progresos. Tienes una capacidad intelectual e impresionante. Entonces yo creo, Reina, que ya nos puedes dar, Diana, como un consejo general para esta juventud de hoy en día, que eres, yo creo que esa emisora. ¿Qué quieres decirle a los jóvenes? ¿Qué quieres que ellos resalten hoy en día para ya hacer nuestra conclusión? Algo que me hubiera gustado escuchar de pequeña cuando empecé a escribir es de que da igual la pasión, el hobby o ese interés que tengas, pero desarrollalo al máximo. Desarrolla todo tu potencial porque lo tienes. O sea, si ya has tenido un mínimo interés en cualquier tema, o sea, ya sea programación, tejer, cocinar, lo que sea,
desarrollalo, tienes potencial, te lo puedo asegurar al 100%. Nada más sigue practicando y sigue intentándolo y vas a llegar a un punto en el que te vas a sentir tan a gusto con ello que va a ser parte de ti. Es uno de nuestros invitados que le hemos hecho tantas preguntas porque teníamos que conocer más de todo ese ingenio que traes, muy joven, pero con tantas cosas, la fluidez con que te manejas, de verdad que te felicito. Entonces, esto es algo sorprendente, ¿no? Eres el ejemplo a seguir, tal cual lo dijo Luz Mary. Es muy cierto. Bueno, Diana, te agradecemos infinitamente por este espacio tan especial. Eres una joven impecable y bueno, te auguramos muy buenos éxitos y bueno, a todos aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales, acuérdense que mañana tenemos la clausura de nuestro evento, el primer encuentro virtual del Libro Colombia 2022 y desde esta pequeña empresa que ya vemos que es una gran empresa, Encuentros Virtuales Creativos, le damos una feliz noche y muchas gracias. Muchas gracias.